Bien, buenas tardes de nuevo. Continuamos ahora con la siguiente ponencia que me corresponde a mí, me toca a mí. Muchísimas gracias a Juan Carlos y también, por supuesto, a todas las personas que me han antecedido en su paso por esta mesa. Y lo que a mí me corresponde es hablar de una forma que va a ser muy coloquial sobre lo que Lola en su presentación de esta mañana denominaba el proceso post-mortem. Todo lo que tiene que ver con el post-mortem me empezó a interesar a partir de una experiencia de las que se denominan, entre comillas, cercanas a la muerte, que tuve ocasión de vivir en la tarde del 29 de noviembre del año 2010 en un hospital de Sevilla. A partir de ahí, aunque mi camino espiritual había comenzado antes, bastante antes, empecé a plantearme un asunto, mejor dicho, a indagar sobre un asunto que nunca antes había indagado, la denominada muerte. Me habían interesado otras cosas, verbigracias han citado aquí los principios herméticos, pongamos por caso. Me habían interesado una batería de asuntos de perfil conciencial, espiritual, pero en particular el tema de la muerte no. Lógicamente, cuando tuve esa experiencia, pues empecé a interesarme al respecto. Y tengo que compartir de corazón con vosotros y con vosotras que me costó mucho trabajo compartir lo que había vivido y lo que empezaba a aprender de la lectura de personas que antes que yo habían tenido ese tipo de experiencias o habían recopilado ese tipo de experiencias, o de sabios y sabias, maestros y maestras que habían hablado hace mucho tiempo acerca de este tipo de cosas. Poco a poco, la primera vez fue en el Congreso Internacional de Vida Más Allá de la Vida, en Albacete, en octubre del 2014, la primera vez que me atreví a hablar en público sobre este asunto, después de un gran proceso de interiorización y de introspección. Salió rápidamente un primer libro, El Tránsito, Vida Más Allá de la Vida y Experiencias Cercanas a la Muerte. Más recientemente, en febrero del año pasado, otro libro que tiene como título ¿Qué hay después de la muerte? Y la verdad es que estoy encantado de poder compartir en este segundo encuentro de Andaluz de Teosofía sobre la vida más allá de la denominada muerte. En el arranque quiero compartir con vosotros y con vosotras algunas reflexiones que entiendo fundamentales. La primera, cuando he compartido conferencias, talleres acerca de este asunto, es muy frecuente que surja la pregunta, a veces se plantea de manera pública, otras veces no, de, bueno, ¿y esto que estás hablando cómo lo sabes? ¿Hay alguien que haya vuelto del más allá para contarnos lo que hay? ¿Hay fuentes? Ya nos hemos acostumbrado a este término. ¿Hay fuentes de información que nos permitan saber qué es lo que se vive una vez que el cuerpo fallece? Cuando se hace esta pregunta se da por hecho de que no las hay. Mi convencimiento absoluto, como voy a compartir ahora con mucha brevedad, es que, sin embargo, sí las hay. Cosa distinta es que nuestra mente se quiera cerrar. Cosa distinta es que primen sistemas de creencias autolimitantes en los que ni siquiera nos permitimos a nosotros mismos plantearnos otra hipótesis. Lo comentaba muy bien Lola en su presentación. Nadie ha demostrado que la muerte no exista. Es algo que se le puede decir a aquellos que piden que demuestren que hay vida después de la muerte. Bueno, pues nadie ha demostrado que la muerte sea lo único que existe. Pero es que además hay fuentes que invitan a abrir claramente la hipótesis de que hay vida más allá de lo que denominamos muerte. La primera os puede parecer un tanto manida, pero no lo es. Todas las tradiciones espirituales de todas las culturas, de todas las épocas, de todos los tiempos en la historia de la humanidad, han hablado de la vida más allá de la muerte. Están todos locos. Todos los grandes instructores espirituales que han estado detrás de todas esas escuelas, de todas esas tradiciones, estaban locos. ¿Es posible que en esa locura haya tal grado de unanimidad en el hecho de que con la muerte la vida no termina? Este elemento para mí tiene mucha importancia. Hay una sabiduría que viene muy de atrás, que es el tronco común de todas esas tradiciones espirituales, y esa sabiduría que está ahí como telón de fondo de todas estas tradiciones espirituales nos dice con claridad que la vida, ni mucho menos, concluye con la muerte física.
Este es un tema que creo que deberíamos reflexionar. Igualmente creo que deberíamos reflexionar el hecho de que, más allá de esas tradiciones espirituales, los sabios y sabias de todas las épocas, entendiendo por tales las personas que consideramos hoy día los pilares de nuestra civilización, recogemos cualquier enciclopedia y encontramos los hombres y las mujeres que desde el punto de vista no solamente espiritual, sino desde el punto de vista científico, desde el punto de vista filosófico, han creado lo que hoy conocemos como nuestra civilización. Pues bien, todos ellos, prácticamente sin excepciones, estuvieron convencidos de que hay vida más allá de la muerte. Me da igual que nos remontemos muy atrás o que nos vengamos a tiempos más recientes. Me da igual que hablemos de científicos como Pitágoras, hablemos de científicos como Einstein. Me da igual que hablemos de filósofos del siglo XX, nos remontemos a los sabios de la Grecia clásica o anteriores a ellos. Me da igual. Si analizamos la pléyade de hombres y de mujeres que consideramos sabios y sabias en el ámbito de lo espiritual, de lo filosófico, de lo científico, hay una práctica unanimidad en todos ellos de que hay vida después de lo que denominamos muerte. Tenemos que ser muy egoicos para considerar que nosotros sabemos más que ellos, sobre todo cuando en ellos hay una enorme unanimidad acerca de este asunto que estamos tratando. Igualmente, como tercera fuente, hay libros que han descrito lo que hay más allá de la vida física con bastante precisión. Se habla del libro egipcio de los muertos, que está sacado de las pirámides, de los jeroglíficos que nos dejaron como legado. Se habla del libro tibetano de los muertos, que bebe de una sabiduría muy antigua, que se plasmó en texto, fundamentalmente a partir del siglo VIII, y que en particular se han detenido en lo que, durante esta pequeña charla, voy a denominar el tránsito, el estado intermedio, lo que sucede inmediatamente después de la muerte física. Y podríamos seguir así con una amplia bibliografía, profunda, rigurosa, que cuando uno lo lee no tiene nada de especulativa, es muy precisa, muy contundente en lo que dice, en lo que afirma, y que además toda esa bibliografía sostiene y mantiene puntos que son también bastante unánimes. Hay una enorme coincidencia. Por supuesto están también las denominadas experiencias cercanas a la muerte. He hecho referencia hace un momento a ellas con la mía propia, pero la mía propia es lo de menos. Ha habido multitud de personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte y ha habido multitud de personas que han recopilado esas experiencias. Aquí ya por esta mesa se han hecho referencia, se han hecho mención a investigadores, a científicos, a psicólogos, a neurólogos que han investigado esas experiencias cercanas a la muerte, para poner de manifiesto que va mucho más allá de procesos químicos, cerebrales y cosas parecidas, y ponen como trasfondo la existencia de algo más. Y me vais a permitir que, ya que estamos en un encuentro andaluz de teosofía que se celebra en Sevilla, que traiga este punto a la memoria de este sitio, a la memoria de esta ciudad, al doctor Enrique Vila. El doctor Enrique Vila fue responsable de la UCI de un gran hospital sevillano. Y él, que inicialmente, junto con su mujer, junto con su pareja, María Ángeles García, también muy introducida posteriormente en los temas que tienen que ver con la vida después de la muerte, pero inicialmente tanto Enrique como María Ángeles no se planteaban este asunto. Hasta que Enrique, por su labor cotidiana, empezó a darse cuenta de que en la UCI que gestionaba, pacientes que habían muerto, entre comillas, pero que volvían a la vida, cuando se sinceraban con él como médico, sabéis, en esa relación de confianza tan especial que se establece entre el paciente y el doctor, cuando se sinceraban con él, le contaban cosas que habían vivido mientras que habían estado aparentemente muertos. Y la sorpresa de Enrique fue que esto no le pasaba a un paciente, sino a muchos, y que lo que contaban era muy semejante, muy parecido. Daba igual la edad de la persona, el sexo de la persona, la condición socioeconómica o cultural de las personas. Contaban cosas muy parecidas. Eso hizo que Enrique y María Ángeles se inventaran, entre comillas, un proyecto de investigación, que fue como lo llamaron, que le permitió entrar con responsables de UCI en grandes hospitales de España para plantearle que estaban llevando a cabo un proyecto de investigación con pacientes que hubieran estado en el otro lado
que hubieran muerto, entre comillas, pero que después finalmente no hubieran muerto. Y que en ese proyecto de investigación querían conocer a esos pacientes, entrevistarlos, y de esa forma Enrique andó por muchos puntos de España. Entrevistó a más de 700 personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte. Finalmente publicó un libro precioso, Más allá de la luz, en el año 2007, en el que de alguna forma resume el contenido de estas experiencias. No mucho después, él mismo realizó el tránsito. Pero el legado de Enrique fue espectacular porque fue un legado científico, de investigación, de muchos casos en España que ponían de manifiesto que las experiencias cercanas a la muerte no obedecen a la fantasía, no obedecen a procesos químicos neuronales que tienen un trasfondo cierto y que ese trasfondo cierto pone sin duda de manifiesto que hay algo muy concreto y muy específico que va después de la muerte y que sin ningún tipo de duda demuestra lo que en teosofía se denomina la continuación o la continuidad de la vida. Y por si estas fuentes que estoy comentando no fueran suficientes, hay otra fuente más, con la que termino esta breve hipnosis de fuentes. ¿Cuál es esa fuente más? Pues el hecho, aquí hay personas que yo sé que tienen la capacidad que voy a comentar ahora, muchísimas de ellas lo llevan con discreción, no hacen ni mucho menos juegos malabares con relación a ello y lo mantienen en una gran discreción, personas que tienen el don, que tienen el talento de ver a los que desencarnan. Hay muchas personas que tienen esa capacidad, hay muchas personas que tienen esa cualidad. Simplemente lo ven, por las circunstancias que sean, lo ven. Por supuesto que en este contexto, en este mundo como en todos, puede haber psiquismo, puede haber negocio, pero yo me he encontrado en estos años a tantas personas absolutamente anónimas porque quieren serlo, absolutamente creíbles, honestas, que jamás han cobrado un solo euro por nada de lo que estoy comentando y que simple y llanamente ven. Y que el hecho de ver no lo han vivido, o por lo menos durante una buena parte de su vida, no lo vivieron como tener suerte, sino todo lo contrario, como algo muy difícil de gestionar, porque no es sencillo de gestionar. Esta cualidad no es simple. Es una cualidad compleja y es una cualidad además que choca con todos los sistemas de creencias que nos quieren imponer. Y las personas que tienen este don tienen que aprender a gestionarlo. Afortunadamente son muchos y muchas las que han aprendido a gestionarlo y lo comparten con nosotros, normalmente en contextos anónimos, no de forma abierta, pero ellos son la manifestación más clara, el exponente más claro de que cuando nuestro cuerpo fallece, lo que nosotros somos de ningún modo fallece, sino que la vida continúa. Comparto esto de forma muy breve, me podía extender sobre cada uno de estos puntos con mucho detenimiento para hacer lo que también Lola esta mañana planteaba. Abramos el abanico. No nos tenemos que creer nada porque nos lo digan los demás. No tenemos que comulgar con ruedas de molino. No tenemos que hacer nuestro las experiencias de otras personas, pero cuando tenemos delante nuestra todo lo que acabo de compartir, sí deberíamos abrirnos a la hipótesis de que junto con la posibilidad de que la vida termine con la muerte, la vida continúe con la denominada muerte, después de la denominada muerte. Yo pido que os abráis a esa hipótesis. También me gustaría plantear en este esquema inicial que con la base precisamente de esta hipótesis, las tradiciones espirituales han hecho un esfuerzo interesantísimo y potentísimo sobre el conocimiento de nosotros mismos. Posiblemente si nos quedamos en la hipótesis cerrada de que no hay nada y de ahí no salimos, es imposible que nos conozcamos a nosotros mismos. Las distintas tradiciones espirituales nos han enseñado que en los seres humanos hay una parte que a mí me gusta llamar coloquialmente el conductor, que no conoce la muerte, que es imperecedera, y que hay otra parte en el ser humano que a mí me gusta llamar el coche, que es perecedera, que tiene fecha de caducidad, que es efímera. Y ambas partes, ambos tipos de componentes están en el ser humano, la parte imperecedera y la perecedera.
la parte perecedera y efímera, y la imperecedera, que por tanto constituye lo verdadero, lo genuino, porque en ningún momento va a conocer eso que denominamos muerte. Desde esta perspectiva no somos el coche, somos el conductor, por más que es verdad que ahora el conductor que somos esté encarnado en un coche, el de cada uno, para experienciar la vivencia humana. El conductor es lo imperecedero, el coche es lo perecedero. Sobre esta base, los sabios de la Grecia clásica nos decían: conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. Es imposible que nos conozcamos a nosotros mismos si no percibimos que en cada uno están estos dos grandes tipos de componentes. Y avanzando en ello, profundizando en ello, la inmensa mayoría de los presentes tendréis una tradición espiritual que está imbuida del cristianismo, una tradición espiritual potentísima, riquísima, maravillosa, dogmatizada, como se ha planteado también en esta mesa a lo largo de la historia, por determinadas tradiciones religiosas, como la de la Iglesia Católica, pero esa fuente es una fuente de enorme sabiduría. Y dentro del cristianismo, como corriente espiritual más cercana a todos vosotros y vosotras, en la primera carta a los tesalonicenses, Pablo de Tarso nos dice: el ser humano, San Pablo nos dice, el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Seguro que os suenan estas terminologías, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es el coche, con su componente físico, emocional, mental. Eso es el cuerpo. Y se nos habla de otros dos componentes, alma y espíritu, que formarían parte de lo que yo acabo de denominar como conductor. Marco Aurelio, recogiendo la sabiduría del mundo romano, nos hablaba de psique, de psique y de neuma, muy parecido a este componente trinario que antes había ya planteado San Pablo. En la Grecia clásica, Platón o Pitágoras nos hablaban del mismo esquema que Marco Aurelio, un cuerpo, pero junto con ello una psique y un neuma muy parecido al alma y al espíritu que hablaba San Pablo. Ha habido otras tradiciones espirituales más antiguas que han profundizado más al respecto, que nos ha hablado de más componentes. La tradición de la Advaita, la tradición de la Cábala, nos hablaban de 5 y de 6 componentes. Y aquí, en esta mesa, estando en un encuentro de teosofía, se ha hecho mención a la constitución septenaria del ser humano, que hunde esta concepción, hunde sus raíces en la noche de los tiempos. Y nos viene a decir que en el ser humano, desde luego que hay estos dos grandes bloques, el imperecedero y el perecedero, el que no conoce la muerte y el efímero, y la constitución septenaria nos indica que dentro de lo imperecedero hay 3 componentes. Pablo de Tarso hablaba de 2, alma y espíritu. La constitución septenaria habla de espíritu, también llamado en los textos teosóficos atma, habla de un alma única y universal, un tema muy interesante, un alma única y universal, en los textos teosóficos se le denomina Buddhi, y habla también de un alma individual que se relaciona con un componente que tiene como denominación, también se ha hecho referencia aquí ya, el cuerpo causal. Y ese cuerpo causal donde está el alma individual y ese alma universal y ese espíritu es el componente, el trinario superior del ser humano, el imperecedero vuestro y el imperecedero mío. Daros cuenta que más allá de la configuración del cuerpo causal, que es muy interesante por las razones que ahora expondremos, como algo relacionado con el alma individual, pero a su vez distinto en sentido estricto del alma individual, esta tradición lo que nos indica es que hay un alma universal. Esto es muy bello, el empezar a percibir que el alma individual que hay en vosotros y que hay en mí, sin ningún tipo de duda tiene su propio proceso de evolución en autoconsciencia, pero a su vez forma parte de un gran árbol, forma parte de un gran alma universal y una, de la misma forma que las hojas forman parte, todas ellas, de un gran árbol. Esto habla muy bien acerca de la vida una, de la unidad de la vida, porque incluso desde el punto de vista álmico, donde se produce la individualidad, donde se producen los procesos de evolución en autoconsciencia, incluso ahí estamos unidos en ese gran árbol, en esa gran alma universal, del que nuestra alma individual es una especie de hoja. Y junto con este trinario superior, nuestro yo superior, como también se le ha denominado, hay un
cuaternario inferior, los 4 componentes del coche. Los 3 que he referido son del conductor, hay 4 componentes del coche. No voy a entrar en profundidad en ellos. La inmensa mayoría de los mismos son totalmente conocidos para todos los seres humanos. El cuerpo físico, el ámbito emocional y el ámbito mental ligado a la mente concreta, la mente que utilizamos para las actividades, para el trabajo cotidiano, para las tareas cotidianas, para nuestro día a día. La única diferencia es que en esta tradición, cuando se habla del ámbito físico, se diferencia entre el ámbito físico denso y un ámbito físico etérico, que hace como de telón de fondo, como doble corpóreo del cuerpo físico denso. Se podría explicar muy fácilmente entendiendo que cuando tenemos un puzzle, un rompecabezas, sobre todo de los antiguos, teníamos un tapete donde se iban poniendo las piezas, ¿verdad? Comprábamos el rompecabezas, sacábamos el tapete, lo poníamos en la mesa o en el suelo e íbamos poniendo la mesa. Bueno, pues esta tradición lo que nos enseña es que en nosotros esto se da. El tapete es el denominado cuerpo físico etérico y las piezas que se van poniendo sobre él configuran finalmente lo que denominamos cuerpo físico denso. En cualquier caso estamos hablando de un ámbito físico, de un ámbito emocional. En muchas corrientes espirituales este ámbito emocional se liga, se ha utilizado aquí también la expresión, ahora volveremos a ella, con el astral, y se habla de un ámbito mental, un ámbito físico, denso, etérico, un ámbito emocional o astral y un ámbito mental que en el caso del cuaternario inferior está ligado a la mente concreta, mientras que el nivel superior de la mente, también se ha hablado aquí de ello y no voy a profundizar al respecto, por tanto, está ligado, el nivel superior de la mente o mente abstracta está ya ligado con nuestro yo superior. Es, por decirlo de alguna forma, donde nuestro yo superior ancla sobre lo que somos en estos planos mentales, físicos, emocionales a los que he hecho referencia. Vamos a dejar ahí como telón de fondo esta constitución sextenaria del ser humano y antes de entrar más en ella, permitirme algunas reflexiones más, porque todo esto nos va a servir para lo que nos interesa, la vida post-mortem. La siguiente reflexión viene de la mano de un elemento químico que si lo buscáis en cualquier enciclopedia lo vais a encontrar y que es H2O. Cuando se plantea H2O, es decir, hidrógeno 2 moléculas, oxígeno 1 molécula, en la cabeza de todos nosotros se viene inmediatamente el agua, ¿verdad? Pues bien, esto es simplemente impreciso, porque es una media verdad. El H2O es cierto que una forma de manifestación del H2O es el agua, pero el H2O no solamente vive como agua. Lo sabéis igual que yo. El H2O vive como sólido. Por ejemplo, los cubitos de hielo del frigorífico. Por ejemplo, el casquete polar o los casquetes polares cada vez más diluidos, por cierto, debido a la interacción tremenda que estamos y el daño que estamos causando a la naturaleza. Ahí, en los cubitos de hielo, en los casquetes polares, el H2O está en estado sólido. Si lo analizamos, es H2O, no tiene ninguna variación con el H2O agua, pero es curioso que viviendo como agua también vive como sólido. Y creo que también sabemos que el agua, entre comillas, se evapora, el vapor de agua de los ríos, de los mares. Si analizamos químicamente el vapor de agua, ¿qué nos encontramos? H2O, pero en estado gaseoso. Esto es curiosísimo. Estamos hablando del mismo elemento químico, no hay ninguna variación, no es que le metamos nada nuevo ni que le quitemos, es H2O y vive en estado sólido, vive en estado líquido y vive en estado gaseoso. Pues bien, con este telón de fondo os invito a la indagación, os invito a que vosotros mismos reflexionéis, busquéis, en los textos ligados a la teosofía tenéis muchísima información. En el grupo de estudios teosóficos, en los distintos grupos de estudio que tenemos en marcha, se profundiza al respecto, pero que reflexionéis sobre la posibilidad de que vosotros y yo no solo vivimos en un plano. H2O vive en el plano sólido, en el plano líquido y en el plano gaseoso. Reflexionar sobre la posibilidad que vosotros y yo, lo que realmente somos,
no viva solo en el plano físico, sino que vivamos en otros planos. Tradiciones antiguas nos dicen que vivimos efectivamente en 3 planos a la vez. Vivimos en el plano físico, vivimos en el plano astral, recordar el término, lo ligábamos antes a lo emocional, y vivimos en el plano mental. Y el hecho de que no percibamos ni el plano mental ni el plano astral es porque nuestra consciencia, la vuestra y la mía, está tan aferrado a lo físico que no ve otra cosa. Es como si nuestra consciencia mirara a través de una cámara y la cámara está tan enfocado a lo físico que no ve lo que está al lado, porque solamente lo enfocamos. Bastaría con que giráramos la cámara para ver esos otros planos, astral, mental, pero estamos absolutamente centrados y enfocados en lo físico. Eso sí, sabemos que hay un momento en las 24 horas del día donde puede ser, no siempre ni mucho menos se produce, pero donde puede ser que nos desliguemos, que de alguna forma nos disociemos, dejamos de estar tan aferrados al plano físico. Cuando sucede eso por la noche, cuando pasamos más allá de los sueños que son meramente la mente que sigue ahí con sus cosas, cuando vamos un poquito más allá en la profundidad de nuestros sueños, se habla de que realizamos viajes astrales. El término viaje no es correcto porque no se trata de viajar, siempre está ahí ese plano. El término astral sí es correcto porque nos habla de ese otro plano, de esa otra realidad que está ahí. Y que cuando nuestra cámara de consciencia, en lugar de estar enfocada en lo físico, al estar lo físico dormido, gira y mira hacia otro lado, se encuentra, puede percibir ese otro plano que es el plano astral. Igualmente sucedería, no tenemos tiempo para entrar en ello, con el plano mental. Pero es importante que toméis nota, si es que nunca lo habéis escuchado, en cualquier caso que reflexionéis, que indaguéis sobre el hecho de estos 3 planos, el físico, el astral y el mental, en los que vivimos, y por la noche tenemos algún atisbo, por ejemplo, de ese plano astral, en los que vivimos, de la misma forma que H2O vive en el estado sólido, que analógicamente con nosotros serían el plano físico, el H2O que vive en estado líquido, que analógicamente con nosotros sería el plano astral, y el plano gaseoso de H2O, que analógicamente con nosotros sería el plano mental. Por fin, para cerrar la presentación de lo que viene ahora. Seguro que habéis escuchado hablar de que antiguamente era una tradición del mundo egipcio, una tradición que se mantuvo en la antigua Grecia, que llegó incluso al Imperio Romano, y es que a los cadáveres se le enterraban con monedas en la boca o sobre los ojos. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué? Lo hemos leído, claro, hemos leído la moraleja, entre comillas, se nos dice que se enterraban a los cadáveres con una moneda en la boca o sobre los ojos porque había la creencia de que el desencarnado tenía que pasar un río en dirección al plano de luz y que para pasar ese río necesitaba la ayuda de un barquero y a ese barquero había que pagarle una moneda. Por eso precisamente se enterraba a la gente con la dichosa moneda, para que le pudieran pagar al barquero. Bien, yo creo que nuestra espiritualidad ha evolucionado, nuestra conciencia ha evolucionado lo suficiente como para entender hoy día de que esto es una bella metáfora. Pero es una metáfora, por muy bella que sea. Pero como metáfora nos indica algo tremendamente cierto. Una orilla donde estamos y en la que fallecemos, un río que tenemos que atravesar y otra orilla a la que tenemos que llegar. Reflexionar. Una orilla en la que estamos cuando morimos, un río que tenemos que atravesar y otra orilla a la que tenemos que llegar. Esto casa absolutamente con lo que las tradiciones espirituales de todas las épocas nos han dicho acerca de que estamos viviendo en el plano físico, aunque también estemos en conexión con los otros planos.
Cuando desencarnamos, la vocación de nuestro conductor es volver a casa, por decirlo de alguna manera. Es ir a la otra orilla, al plano de luz, desde el que vinimos para encarnar. Ahora hablaremos de ello. Y la vocación es volver a ese plano de luz. Pero por medio hay un espacio. A ese espacio hoy se le conoce con el nombre de tránsito. También se le conoce con el nombre de estado intermedio. En el ámbito del budismo, el libro tibetano de los muertos, ese no es su título, ese es el título que comercialmente se le dio. Su traducción exacta es el libro del bardo de estado intermedio, el libro del estado intermedio, porque lo que se hace ahí fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente, es analizar ese río, ese estado intermedio, ese tránsito que hay entre el plano físico y el plano de luz. Y es así como se nos describe la experiencia post-mortem. Lo que nos impulsa a que, habiendo desencarnado en el plano que habida cuenta que nuestra consciencia está muy enfocado a él, vemos cotidianamente el plano físico, y a avanzar atravesando un estado intermedio o tránsito hacia el plano de luz. Como nota a pie de página, no me voy a parar en el asunto, ese tránsito se nos dice que pertenece al plano astral y el plano de luz pertenece al plano mental. De tal forma que cuando fallecemos, al atravesar el río, vivimos en ese mismo plano astral, ahora sí hemos dejado el físico, vivimos en ese mismo plano astral del que tenemos algún tipo de noción cuando el cuerpo físico se duerme a lo largo de la noche. Estamos hablando de lo mismo. Precisamente por eso los desencarnados suelen utilizar el mundo de los sueños para conectar con el vivo en el plano físico, porque es un plano astral en el que se da esa doble posibilidad. Estamos o podemos estar en él conscientemente, aunque después no lo recordemos, en el mundo de los sueños de cada día, y es la sustancia, es el plano del que está hecho el tránsito que inevitablemente tenemos que atravesar, el río que inevitablemente tenemos que atravesar en dirección a un plano de luz que tiene una esencia mental. Cuando se produce el fallecimiento físico, con este esquema del río, creo que se puede entender bien la experiencia post-mortem. Morimos físicamente en el plano físico, tenemos una vocación a atravesar el río hacia la otra orilla que he denominado plano de luz, que en la tradición cristiana también se denomina cielo, que en el ámbito oriental se llama Devachan. Tenemos la vocación, la orientación a ir hacia esa otra orilla, de la que, insisto, como veremos ahora, encarnamos, volver a ella, y atravesamos un estado intermedio, también llamado tránsito. Cuando desencarnamos, cuando nuestro cuerpo físico fallece, ¿qué es lo que sucede? Voy a ser extremadamente coloquial, voy a intentar resumir lo que han sido estudios de muchos años, pero fundamentalmente, también hay que decirlo con claridad, de los 2 últimos años y medio, donde todo lo que he podido ir aprendiendo de sabios y sabias, y que tienen autores muy importantes que se mueven en el ámbito teosófico, que recogen esas tradiciones antiguas, para mí ha sido determinante para consolidar, para plasmar, para cristalizar lo que, insisto ahora de manera enormemente coloquial y sintética, los temas que más os interesen, como estaremos ahora Paqui Vinuesa, Juan Carlos y yo en el coloquio, tendremos oportunidad de entrar con más detenimiento en ello. Cuando desencarnamos, lo han insistido en el tema tanto José Tarragó como Isaac Hawley, nuestro estado de conciencia es el mismo. Es decir, que nadie espere que por el hecho de abandonar el cuerpo físico, el estado de conciencia varía. De hecho, todo lo que viene a continuación, una vez que desencarnamos, obedece, se debe y está en relación con lo que hayamos cosechado aquí. Esto es algo que no se nos debería olvidar, que aquí ahora, en nuestra vida cotidiana, estamos preparando lo que será el tránsito y la llegada al plano de luz. La encarnación, el aquí ahora, el momento presente, por tanto, es enormemente importante,
Cuando hablamos de la vida más allá de la muerte, no es otra obsesión de nuestro mundo mental, del futuro y el futuro, no. Es algo que estamos haciendo ahora, de ahí su importancia. Es algo que estamos generando ahora, de ahí su importancia. Y también es indudable que en la medida en que vamos viendo, vamos percibiendo que la vida tiene una continuidad, desaparece el miedo a la muerte, lo que también tiene una importancia en el aquí y ahora que suele estar muy marcado por el miedo a la muerte física. Tanto es así que nos queremos quitar a los muertos cuanto antes de encima, por muy queridos que sean para nosotros, nuestro padre, nuestra madre, nuestra pareja. Sí, los queremos mucho, lo añoramos mucho, pero lo queremos enterrar cuanto antes, porque la muerte nos molesta. Y nos molesta porque en el fondo nos da miedo. El miedo a la muerte provoca miedo a la vida. Por eso, cuando hablamos de la vida más allá de la muerte, no estamos hablando de una fantasía, de una mente obsesionada por el futuro, sino que estamos hablando de algo que repercute ahora, porque el miedo a la muerte origina miedo a la vida, y que repercute ahora porque lo que será la vivencia tras desencarnar, la estamos fabricando, la estamos haciendo ahora con las semillas que estamos echando y que entonces simplemente nos limitaremos a recoger como cosecha. Y cuando desencarnamos, cuando salimos del cuerpo físico, el cuerpo físico evidentemente muere. El cuerpo físico denso evidentemente muere. Ese cuerpo etérico al que me he referido como el puzzle, como el tapete sobre el que se ponen las piezas, está también llamado a diluirse. Y a diluirse acompañando al cuerpo físico. Pero lo que realmente, o donde realmente quiero poner el acento, es en el ámbito emocional y la parte mental ligada a ese ámbito emocional. Ciertamente, nuestra parte física, cuando fallece, fallece. Pero preguntaros a vosotros mismos, ¿y el mundo emocional? Y todo lo que tiene que ver con vuestras emociones. Y con la parte de la mente, ligada al nivel inferior de la mente, a la mente concreta, ¿se diluye? ¿Muere con el cuerpo físico? ¿O sobrevive al cuerpo físico? Las tradiciones nos dicen que al plano de luz, al cielo, al de Bachán, vuelve lo que pertenece a ese mundo. ¿Qué es lo que pertenece a ese mundo? El conductor. Nuestra dimensión álmica espiritual es la que vuelve a ese mundo. Es la que va a atravesar el río para llegar a la otra orilla. Pero ¿y el mundo emocional y mental ligado a la mente concreta? Ese mundo emocional y mental que conforma lo que aquí también se ha denominado kamas, kamásico, lo más unido a la materia, a lo físico, nuestro mundo emocional egoico, egocéntrico, lo que más nos aferra a la vida material, eso, cuando el cuerpo físico muere, muere, o puede ser que continúe de alguna forma viviendo. Desde luego, para llegar al plano de luz, para llegar a la otra orilla, eso tiene que soltarse. Si ese componente emocional mental sigue de alguna forma viviendo, eso tiene que soltarse, porque al plano de luz solamente se abren las puertas a nuestro conductor, que es quien pertenece, al quien corresponde estar en ese plano. Pero ¿y el plano emocional? E insisto, la parte mental más ligada a lo kamásico del ser humano. Lo que nos han enseñado todas las tradiciones, lo que nos enseñan todos los libros serios que tratan este asunto, y lo que nos dicen las experiencias cercanas a la muerte, y lo que nos dicen las personas que tienen el don y el talento de ver desencarnados, es que ese mundo, vamos a llamarle kamásico, que es lo que da lugar a esa expresión que al tránsito también se denomina, como ya han expresado Isaac y José, que se denomina el kamaloka. Loka es lugar, kamas es lo ligado a lo kamásico, a lo más aferrado a lo material, a lo físico. Ese mundo kamásico sigue viviendo. Lo que todos los sabios y sabias nos han dicho es que sí, que sigue viviendo. Y que puede ser que tarde incluso en diluirse. Y digo que puede ser que tarde incluso en diluirse porque obviamente está llamado a diluirse. Nuestra vocación es atravesar el río para llegar a la otra orilla.
Y para llegar a la otra orilla es inevitable, imprescindible, que eso desaparezca, porque solo el yo superior va a llegar a la otra orilla. Lo físico lo hemos dejado aquí, pero estos elementos emocionales, mentales, camásicos, puede ser que no los dejemos aquí, sino que estén en esa fase de tránsito, en esa travesía del río. Y mientras que no desaparezcan, mientras que no se diluyan, no podremos acceder a la otra orilla. Esto es en sentido estricto el tránsito. Los cristianos lo llaman purgatorio, como hoy ya recordaba José Tarragó. La palabra purgatorio a ninguno nos gusta, pero entender el término quitándole contenido peyorativo. Se trata de diluir, de quitar impurezas, de que estos restos, por decirlo de alguna forma, emocionales, mentales, que sigues teniendo ahí, te los quites de en medio. Y creo que cuando penséis un poquito sobre el asunto, no es difícil llegar a la conclusión de que lo que nos han enseñado tiene mucho sentido común. Y es que si nuestro mundo emocional, mental, ha estado muy apegado a lo físico, a lo material, a lo egoico, a lo egocéntrico, si en nuestra vida no hemos planteado los temas trascendentes, si todo se ha mantenido en el sota, caballo y rey de lo material, ese mundo mental y emocional está muy densificado, está muy cargado y no se va a diluir de golpe. Porque el cuerpo físico muera, eso no se va a diluir de golpe. Va a necesitar un proceso. Ese proceso es el que se da en el tránsito. Es por eso por lo que al tránsito se le denomina purgatorio. Y puede ser que ese proceso, si nuestro mundo emocional mental está muy cargado, muy densificado, se haga muy largo, con experiencias muy especiales, que es lo que da lugar a que en el mundo oriental, además del estado intermedio, además del tránsito, se hable del Avicii, que es lo que la tradición cristiana se llama infierno, que es ni más ni menos que ese mismo tránsito, pero que se puede hacer largo, se puede hacer enormemente denso, cuando nuestro mundo emocional y mental está muy cargado. De tal forma que cuando salimos de nuestro cuerpo al desencarnar, entramos en ese tránsito que es un espacio astral, y en ese espacio astral lo que nos corresponde hacer es quitarnos de en medio esas densificaciones que pudiéramos tener. Esto puede ser breve, fluido y sencillo, o puede ser más largo y más complicado. ¿De qué va a depender? De la vida que hayamos llevado. Ya está. No hay ninguna interferencia externa, no hay nadie que nos diga una cosa u otra, somos nosotros mismos. No me cansaré de decirlo, lo hemos dicho ya en esta mesa. Ahora aquí estamos fabricando muchas cosas en nuestra vida cotidiana, entre ellas el tránsito que tendremos. A partir de ahí voy a barajar de forma también muy coloquial dos posibilidades. La posibilidad de una gran densificación emocional mental, y una densificación emocional mental ligera. Permitirme que a la densificación grande lo llame anormal y a la ligera lo llame normal. Y son apelativos correctos. Y no utilizo como sinónimo de frecuente, sino que lo normal para vosotros y para mí cuando desencarnemos es tener un tránsito fluido, porque nuestro mundo emocional mental no esté excesivamente cargado. Y lo anormal, aunque se produce, claro que se produce, es que tengamos un mundo emocional mental muy cargado y eso dificulte el tránsito. Vamos a barajar con brevedad estas dos grandes posibilidades. Vamos con la de la gran densificación. Desencarnados que tengan ese componente emocional, mental muy densificado. ¿Qué es lo que nos han enseñado? Que el tránsito se le hace difícil. Pero eso, ¿qué significa? Pues bien, dicho de una forma directa, lo primero, no te das cuenta que has muerto. No te das cuenta que has muerto. Diréis, eso, Emilio, no es posible. Si estás muerto, ¿cómo no te das cuenta que has muerto? Pues puede ser que hayas muerto, que no te des cuenta que has muerto y que sigas haciendo tu vida cotidiana como si estuvieras vivo. Incluso vas a trabajar
que ya es el colmo. Te mueres y sigues yendo al trabajo. Es tal el apego que tienes que no te das cuenta que has fallecido y sigues haciendo tu vida cotidiana, yendo al trabajo, volviendo a casa, con tus amigos. Diré, bueno, pero si estás muerto, esto no es posible. Muy fácil, más que haceros perder el tiempo con muchas explicaciones, os invito a ver una película, que seguro que muchos la habéis visto, y que la hayáis visto o no, la voy a chafar para los que no la hayáis visto, pero que da igual, porque hay que verla varias veces. La película es El sexto sentido, una película de 1998, la más taquillera en la historia del cine hasta ese momento. Y nos narra la película de un señor, la vida de un señor llamado Bruce Willis, que es el psicólogo, protagonizado por Bruce Willis, que atiende a un niño de 8 años que está loco como una cabra, porque afirma que ve a muertos. Y Bruce Willis le está dando un tratamiento, porque evidentemente el niño está loco como una cabra. La película tiene un discurrir que es precioso volver a ver cuando se sabe el final. ¿El final cuál es? El final es que el niño no está loco, que el niño ve muertos. Tiene esa cualidad que yo me refería que tienen algunos seres humanos. El niño tiene esa cualidad. Aún no la sabe gestionar, se asusta, lógicamente, no sabe gestionarla, pero tiene esa cualidad. Y Bruce Willis está dándole la atención psicológica al niño. Pero finalmente la película pone en evidencia, y Bruce Willis se da cuenta, que el niño no está muerto. No está loco. Que es verdad que ve muertos. Y que precisamente por eso se está relacionando con él. Porque Bruce Willis es uno de esos muertos. Esto es impactante cuando sucede en la película, estamos ya casi al final. Verla, sabiendo el final, verla, y es precioso. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que un muerto, estando muerto, crea que está vivo? Ver la película. A todo le da una explicación. Si la mujer no le habla es porque se ha enfadado con él. No es que se haya enfadado contigo, es que no te ve. Pero en su mundo, genera esa ficción, esa ilusión. Ver la película. Cuando tenemos una densificación, al desencarnar, esto es lo primero que puede suceder, que no te das cuenta que has fallecido. Y, eso sí, antes o después, aunque no hay un protocolo de tiempo, antes o después te das cuenta, como le pasa a Bruce Willis. Ahí ya esa ficción no se puede sostener. Antes o después te das cuenta. Y cuando se da cuenta, pueden pasar dos cosas: que lo aceptes o que no lo aceptes. Que lo aceptes o que no lo aceptes. Bruce Willis lo acepta. Se da cuenta que ha fallecido y hace una despedida de su esposa bellísima, que algunos recordaréis. Estando la esposa dormida, es decir, en el mundo de los sueños, en el plano astral, le susurra la despedida en el oído. Y Bruce Willis termina el tránsito y se va hacia el plano de luz. Se ha dado cuenta, ha tardado, pero lo ha aceptado en cuanto que se ha dado cuenta. Pero ojo, puede suceder que dándote cuenta que has fallecido, no lo aceptes. No lo aceptes. Tu aferramiento, por los motivos que sean, es tan tremendo al plano físico que no lo aceptas. Metafóricamente lo podríamos ver como una de esas cometas que lanzamos en la playa o en el campo, ¿no? que vuelan alto, y vuelan muy alto, ahí están volando libres, pero no están libres. ¿Por qué? Porque hay un hilo, ¿verdad?, que lo mantiene atado a nosotros. Pues bien, esos desencarnados están en el tránsito, pero hay algo o varias cosas en ese mundo densificado al que estamos haciendo referencia que lo mantienen pillado, que lo mantienen ligado a este mundo físico. Y a partir de ahí puede ser que esa fijación por el mundo físico se alargue. Y lo que nos enseña la parapsicología es que cuando se está en el tránsito, te has dado cuenta que has muerto, pero no lo aceptas por los motivos que sean, pueden ser motivos muy egoicos o menos egoicos, ¿eh? Yo tuve una experiencia con una mamá que se negaba a hacer el tránsito porque
había fallecido en accidente de tráfico y tenía una niña de 4 años y un niño de 2. Y ella decía que no los abandonaba, que lo que quería era de alguna forma seguir. La desencarnada decía que lo que quería seguir es en conexión con este plano. Ella vio, pero no fue sencillo, ella percibió que toda conexión que hagamos desde el tránsito con el plano físico, todos los desencarnados que intenten conectar con el físico desde el tránsito, lo que provocan siempre es desasosiego, es tensión, es frío. Y eso es lo que ella se dio cuenta que provocaba en sus niños. Y comprendió que tenía que seguir su camino, que tenía que pasar el río y llegar al plano de luz. Porque desde ese plano de luz la conexión puede ser distinta, cálida, armoniosa. El tránsito se puede hacer largo. Puede ser que tardemos tiempo en darnos cuenta que hemos muerto y cuando nos hemos dado cuenta que no lo aceptemos. Cuando no lo aceptamos, estamos muy pendientes del plano físico y en el tránsito desarrollamos habilidades. ¿Habilidades para qué? Para estar en contacto con el plano físico. Ya no tenemos un cuerpo físico, pero lo intentamos y desarrollamos habilidades. Todo lo que nos cuenta la parapsicología, de luces que se encienden y que se apagan, de ruidos, de muebles que se mueven solos, etcétera, etcétera, corresponden a esto. Y en el ámbito electromagnético, que es más fácil de mover para un desencarnado en el tránsito que un mueble, se están produciendo actualmente con las nuevas tecnologías cosas que nos parecen bromas, pero que no son bromas. Son apariciones que se están haciendo, formas de expresión que están teniendo los que están en el tránsito para de alguna manera seguirse haciendo presentes en este mundo físico. Pero hemos hablado de que esto es lo anormal. Lo normal que es que nos demos cuenta que hemos fallecido. En las experiencias cercanas a la muerte, en la inmensa mayoría, cuando fallecemos nos damos cuenta. Te das cuenta de que tu cuerpo está ahí y tú estás fuera. Y lo aceptas. Cuando se produce esa aceptación, cuando se produce esa percepción natural, esto una vez que se ha oído una vez es suficiente, es lo que va a pasar a vosotros y me va a pasar a mí. Cuando nuestro cuerpo haya fallecido nos daremos cuenta, mira, esto es lo que nos contaron aquel sábado en el encuentro de Teosofía, ahí está mi cuerpo, aquí estoy yo. Lo vais a aceptar porque forma parte de la propia dinámica de vida, porque la vida no es una única habitación, sino que tiene varias habitaciones, la habitación de la vida del plano físico, la habitación de la vida en el plano de luz y la habitación de la vida en el espacio intermedio, todo ello configura la vida y eso lo vamos a entender, lo estamos entendiendo, lo vamos a experimentar cuando nuestro cuerpo fallezca. Aceptamos también que ese fallecimiento se ha producido, claro que lo aceptamos, nadie ha venido aquí para quedarse. Los tics egoicos y egocéntricos nos llevan a pensar cosas que son ridículas. Mirad, aquí a las 9 de la noche nos tenemos que ir. Hemos venido a vivir unas experiencias durante el día de hoy. Y cuando termine el encuentro, cada uno se vuelve a su casa. Si alguien quiere quedarse, el guarda de aquí lo echará. Bueno, pues la vida física, el plano de la vida, en la habitación del plano físico pasa igual. Hemos venido y hay un momento determinado que tendremos que pasar a las otras habitaciones. Volveremos de donde hemos venido. Lo revestimos de tintes muy trágicos, claro, porque lo camásico, lo material, lo físico, nos aferramos tanto, pero esto es pura lógica de vida. Nadie ha venido aquí para quedarse. Y en el tránsito, si tienes un estado de conciencia normal, te das cuenta que has fallecido porque te correspondía y lo aceptas. Es ahí cuando ves tu vida íntegra, lo que se nos habla, que vemos la vida íntegra en un instante. No es que estemos ahí sentados, yo cuando me pasó esto tenía 52 años, no es que me tuviera que quedar sentado en una silla durante 52 años para ver la vida que había tenido atrás. Se ve en un instante. Es la instantaneidad, eso te enseña mucho acerca de lo relativo que es el tiempo. Ves todas las interrelaciones que hay entre todos los hechos, cómo esta puerta se cierra, pero es para que aquella se abre, cómo este encuentro lleva después de ese encuentro que después lleva otro encuentro. Ves los sentidos profundos que todo tiene. Y con esa percepción de lo que ha sido tu vida, empiezas también a ver claramente que estás acompañado.
estamos acompañados de los que Isaac ha denominado los auxiliares, entre comillas, seres que están ahí. Podemos denominarlos seres de luz, que están haciendo ahí una tarea, una labor de acompañamiento. Podemos ver también la presencia de seres de luz que asociamos con nuestros seres queridos fallecidos antes que nosotros. Podemos ver formas de luz que asociamos a referentes espirituales. Y todas esas formas de luz nos acompañan a ese túnel de luz que nos hace llegar al tránsito. Perdón, que nos hace llegar al plano de luz. Y en el plano de luz, lo dejo para el coloquio, para no extenderme más. En el plano de luz se ha hablado ya en esta mesa de que hay como dos grandes niveles. Cuando llegamos al plano de luz quiere decir que hemos llegado ya a la otra orilla. Y se ha dicho ya en esta mesa que en esa otra orilla, el cielo, el Devachan, el plano de luz, hay dos grandes niveles. En la tradición cristiana esto no se tiene en cuenta. Se habla del cielo. Yo diría esquemáticamente puesto que el cielo es el primer nivel. El cielo es lo que hace posible que en ese Devachan, que es plano mental, no se nos olvide, que en ese Devachan tú plasmes en realidad tus anhelos profundos. Tus anhelos profundos. No se tratan de los deseos egoicos, egocéntricos, eso lo has tenido que dejar atrás, si no, no has llegado al plano de luz. Eso has tenido que diluirlo en la fase de tránsito. En el plano de luz llega el yo superior, ese componente que hemos denominado ya conductor, el alma, el espíritu, el cuerpo causal, alma individual. Eso es lo que llega al plano de luz. Ahí no hay un mundo de deseos, pero sí hay anhelos, entendiendo por anhelos algo que íntimamente os haya calado en esta vida. Yo tuve la oportunidad de conocer una experiencia de un desencarnado que había vivido en condiciones de guerra. Hay zonas en el mundo que las guerras duran décadas y que toda su vida vivió en una situación de guerra. Y que cuando falleció, y no falleció de un tiro, falleció de una enfermedad, el anhelo íntimo que tenía era precisamente la paz. Vivir en paz. No es un deseo egoico, es un anhelo profundo, algo que se ha metido dentro tuya con mucha fuerza. Y en el cielo, entre comillas, eso se hace realidad. Y a partir de ahí la paz se plasmará como tú generes esa paz. Para mí la paz sería estar, perdonadme que lo diga así, en pelota, en una playa de arenas blancas, con cocoteros, con el agua esmeralda, verde esmeralda, del mar, del océano, tomando el sol. Para otra persona puede ser paisaje tipo Heidi, las montañitas, las vaquitas, pero es un contexto de paz. Hay gente que cuando Geoffrey Hobson, un teósofo brillante, en conferencias suyas de los años 30, nos narran cosas que experiencias que hoy se ponen en marcha, que están desarrollándose como el vuelo de la mariposa, también pone de manifiesto. Gente que se ve en hoteles, en el plano de luz, y te ves en un hotel, cuenta Geoffrey Hobson. ¿Cómo que te ves en un hotel? Esto no tiene ningún sentido. Bueno, pues hay personas que han estado toda su vida dando a los demás. Y lo han hecho altruistamente, generosamente y sin problema. Pero haya habido algo en su interior, oye, ¿y a mí cuándo? ¿Y a mí cuándo? Bueno, pues en el cielo eso se plasma. Te encuentras en un todo incluido. Ha llegado el momento. Hay personas, hay desencarnados que estando en el plano de luz, dicen de sí mismos que están en un hospital. Pero ¿cómo un hospital? Si están muertos, ¿cómo va a estar en un hospital? Bueno, imaginaros personas que han pasado mucho tiempo hospitalizadas. Personas que aquí en el plano físico han estado mucho tiempo en un hospital y que han tenido un anhelo íntimo de sanar. Han muerto, no han sanado, han muerto debido a esa enfermedad. Y en el plano de luz, en ese primer nivel, se ve en un hospital donde son sanados, porque tienen ese anhelo íntimo. También se nos dice que en ese Devachan las personas que han estado en su vida en actitud de servicio tienen unas posibilidades nuevas de desarrollar ese servicio de un modo mucho más fructífero y que también reciben enseñanzas de seres de luz ligadas a ese servicio. Y lo más importante, hay un momento determinado, y concluyo, en el que llegamos al final del Devachan, ese plano superior. En ese plano superior lo que hacemos es integrar lo que hemos vivido en nuestra vida física anterior
integrarlo plenamente en nosotros. Y esa integración es el paso previo a volver a encarnar, sin que haya un tiempo establecido, sin que haya un protocolo establecido, pero antes tienes que integrar lo que hayas vivido en tu vida anterior. E integrar significa algo muy simple. Lo dejo telegráficamente y lo abordamos en el coloquio si os parece oportuno. Jesús de Nazaret, en el Evangelio de Mateo 25, habla de la lámpara de aceite que tienen unas vírgenes a las que se califican de necias y de prudentes. Las necias están viviendo el día a día de aquella manera, entretenidas en lo material. Las prudentes no. Las prudentes están llenando la lámpara de aceite. Las prudentes le aconsejan a las necias que llenen su lámpara. Las necias, como son necias, le dicen a las prudentes: bueno, si ya nos daréis a nosotras de vuestro aceite. Y las prudentes le dicen: es que no es posible que os demos de nuestro aceite. No podemos pasar el aceite de una lámpara a otra. Y están esperando que llegue algo, que es el novio en el lenguaje que utiliza Jesús en esa parábola. Y finalmente el novio llega, que es un ciclos de los muchos que hay en nuestra vida, en la vida de la humanidad, en la vida del planeta, y hay un momento determinado que llega un ciclo. Y la lámpara de aceite, ¿qué nivel va a tener en cada uno de nosotros? Eso va a marcar lo que nos suceda cuando ese ciclo termine. Hablaremos de ello, si queréis, en el coloquio. Pero fijaros que el símil de Jesús de Nazaret sobre la lámpara de aceite es muy interesante. La lámpara de aceite es el alma individual de cada uno. Y el aceite es el nivel de autoconsciencia que tiene la lámpara de aceite de cada cual. Y estamos llamados a llenarlos, como ya han comentado las personas que han pasado antes que yo por aquí. Eso es lo natural. ¿Y cómo lo podemos llenar? Cuando terminemos a las 9 de la noche y nos vayamos a cenar, nadie va a cenar piedras, ¿verdad? ¿Por qué no cenaremos ninguno piedras? Porque no las podemos digerir. Pues bien, que tomemos conciencia que de la cantidad de emociones, pensamientos, conductas, comportamientos, vivencia, experiencia, como lo queráis llamar, que tenemos en esta vida, estamos sembrando. Y lo que vamos a recoger lo tenemos que meter en esa lámpara de aceite, que es el alma. Pero nuestra alma tiene una sutilidad, tiene una frecuencia vibracional, donde no podemos meter piedras. Es decir, todo lo que tenga que ver con una vibración densa, egoica, egocéntrica, todo lo que sean comportamientos, actitudes, vivencia, etcétera, que hayamos tenido en esta vida, que tengan ese perfil, el alma no las puede recoger, es imposible. No le sirven de nutriente, no le sirve de aceite. En cambio, todo lo que tenga que ver con generosidad, con altruismo, con solidaridad, con compasión, etcétera, con comprensión, con empatía, etcétera, etcétera, ese es el aceite que nutre a nuestra alma. A partir de ahí nosotros mismos. Esa integración es lo que hacemos en el Devachan, y desde ahí simplemente nos preparamos para volver a encarnar sin que haya un tiempo preestablecido, para que en una nueva vida tengamos una nueva posibilidad de seguir llenando la lámpara de aceite. El novio, el final del ciclo, llegará en algún momento, y será precisamente el momento de que cada uno consigo mismo se rinda cuentas a sí mismo en función del nivel de su lámpara de aceite. Muchas gracias.